Hola amigos y audiencias de Cápsulas de Teología, bienvenidos a este nuevo entrevistazo, un entrevistazo muy atípico, pero seguro será muy especial aquí en Cápsulas de Teología. Recuerden su espacio de Biblia, teología, libros y café. No podemos dejar de tomar café en este espacio. El tiempo es oro en televisión, pero también en streaming en las redes sociales. Y en este día tenemos un entrevistado que no tiene desperdicio. Agradecemos su presencia, pero quiero matizar algunas cosas. Todos saben, este es un canal evangélico, protestante, entrevistamos autores, recomendamos libros, hacemos reseñas de libros y es la primera ocasión en la que traemos un invitado no protestante estrictamente hablando. Él se identifica como cristiano cultural, agnóstico, escéptico, pero muy respetuoso. En segundo lugar, un libro, vamos a hablar de su libro, su último libro, que está teniendo muy buena acogida en líneas generales, creo que más de 4.500 copias, un libro de más de 1.600 páginas, con el índice analítico, segunda edición, noviembre del 2021, fue su primera edición por Editorial Trota. Y estamos hablando de este librazo, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario por el doctor Antonio Piñero. Y termino diciendo que haremos este entrevistazo en conjunto con el doctor Irak Santiago de Enfoque Teológico, mi buen amigo y hermano que nos acompaña en el Bibliazo. Sin más, vamos a darle entrada a nuestros invitados. Doctor Piñero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, y especialmente bien compartiendo con vosotros o con ustedes, mejor, ¿no? Este rato. Muy bien, encantado. Gracias, doctor Piñero, por su amable gentileza de aceptar la invitación y le doy entrada allí a nuestro hermano Irak Santiago. Aquí está bien. Irak Santiago del Bibliazo y Enfoque Teológico. Irak, ¿cómo estás? Amén, amén. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más. Qué bueno. Bueno, aprovechando el tiempo, doctor Piñero, la pregunta parece obvia. He visto varias de sus entrevistas. Irak también lo ha hecho. He tomado apuntes, he tomado notas de las cosas que voy escuchando en las entrevistas. Y entre tantas cosas que podemos preguntar, pregunto, doctor Piñero, ¿qué es? Sabemos que es un comentario, pero un poco más a fondo, ¿qué es esta joya de la corona? Los libros del los libros del Nuevo Testamento, este comentario, estrictamente hablando, ¿qué es? Porque mucha gente critica el libro sin haberlo leído, y por qué es importante. Pero el libro es en realidad una edición del Nuevo laico, viene del griego laos, que significa pueblo, de Homero, y por lo tanto laico quiere decir que nace esta nueva edición, nace del pueblo y para el pueblo, fuera del estamento sacerdotal o eclesiástico. Eso es lo nuevo, que sea totalmente laico. Y aprovecho también para decir que el laico no quiere decir que sea anti nada. Simplemente es del pueblo. El pueblo en sí tendrá que ver si es anti alguna cosa o no. Pero en principio, un comentario laico es un comentario sencillo, técnico, pero no confesional. Esto es lo nuevo. Y lo segundo de lo nuevo es que el orden en el que se publican los libros del Nuevo Testamento y se comentan es un orden presuntamente histórico. ¿Y por qué digo yo mismo de mi obra y de mis colegas, que en total somos 5, presuntamente? Pues porque tenemos que ser una historia antigua, y esto es historia antigua,
lo que hacemos con el Nuevo Testamento, o si quieren ustedes, historia de las ideas de hace 2000 años y en concreto de las ideas religiosas, teológicas y cristianas, resulta que estamos a una distancia tal y a veces con unos instrumentos tan escasos para nuestro gusto, es decir, nos encantaría tener más información, que tendremos que decir que si ya con mucha información alcanzar la verdad objetiva es imposible en historia, cuanto más alcanzar verdad objetiva en textos de hace 2000 años y filtrados por una tradición de exégesis, de comprensión, de explicación. Eso nos modifica los ojos para ver estos textos. Y luego, otra cosa nueva es que intentamos hacer un comentario en que expongan diversos puntos de vista. Es decir, no solamente el punto de vista del... Somos 5, de los cuales hay 2 que se dedican más a la traducción y a la revisión, que eso es muy importante, y hay 3 entre los que yo estoy, que es Gonzalo Fontana de la Universidad de Zaragoza, José Montserrat de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo mismo de la Complutense de Madrid, que hacemos una explicación un poco personal y que, como diría yo, pues, no sé, es que queremos de vista sin está dentro de la investigación. Entonces, eso hace nuevo. Y por lo tan gordo, leyendo el libro o viéndolo, ¿no? Tiene una introducción de 70 páginas, que es poco, 70 páginas, todavía pues quedan casi 1600 páginas, pues esas 70 páginas que enfocan el Nuevo Testamento a completo, si la directriz del personajes evoluciona, que esa pueda una concepción global del Nuevo Testamento puramente histórica y literaria. Ojo, la literatura abarca también la teología, porque la literatura es todo lo que está escrito con literae, es decir, letras, ¿no? El decir un enfoque literario o un enfoque histórico no prescinde de la teología, en absoluto, y la expone como una de las posibilidades de interpretación. Pero es una más. Prima probablemente más la interpretación histórica y crítico-literaria. Es decir, lo mismo que podemos hacer con un ensayo de historia moderno, podemos hacer incluso con historia novelada. Pongamos Hechos de Apóstoles, que va narrando según su autor, que en realidad, como defiendo en el libro, no sabemos quién es, y que quizás no sea Lucas, sino probablemente Lucas, que imita gloriosamente, él quiere, imita su estilo y sus ideas teológicas. Bueno, pues eso es un relato de un personaje que podría novelarse con relativa facilidad y de hecho se ha novelado. Quiere decir con eso
que hay libros del Nuevo Testamento y en los evangelios tienen una cierta marcha literaria del personaje, ¿no?, que permiten ese enfoque literario y no solo teológico. No sé si me explico, no quiero encerrarme solo en una pura teología, sino sobre No sé. todo en la historia. No sé si he respondido bien. Ha respondido bien, doctor Piñero. Tengo que decir que en la reseña de nuestros amigos de Trota, el libro lo encuentran en el formato físico y digital en trota.es de España. También lo encuentran en Amazon y lo consulté antes de la entrevista. De momento está en Amazon solamente en digital. Había estado en físico, ¿no? Antonio Piñero es licenciado en filosofía pura, filología clásica y filología bíblica trilingüe. Entre sus libros destacan, por esta misma editorial, Guía para entender el Nuevo Testamento, Jesús y las mujeres, Guía para entender a Pablo y Aproximación al Jesús histórico, y allí nombra algunos colaboradores. Yo estoy intentando ver acá si podemos resolver algo con la transmisión, porque nos están dando algunos comentarios por allí. Irak, ¿puedes hacerle una pregunta al doctor Piñero? Fue muy concisa tu respuesta, doctor. Gracias. Una cosa es posible, perdón que te interrumpa un momento antes de la pregunta de Irak, y es que lo que sale ahora en noviembre y se ha retrasado porque no había papel, ese es el problema. El problema del libro es el papel ahora, que escasea, y el transporte, y venía de Finlandia, ha tardado mucho, y resulta que lo que sale es la tercera edición en un año. Es decir, son de noviembre a noviembre, porque el libro salió a la calle en noviembre. O sea que está bien. A ver, Irak, a ver si puedo responder a tu pregunta. Sí, Irak, antes de tu pregunta, dame un momento, perdona. Quiero animar a los amigos de Cápsulas de Teología, por favor, adquieran la copia, los libros del Nuevo Testamento. Yo soy predicador evangélico, predicador protestante, y utilizo el libro del doctor Piñero cuando estoy preparando mis sermones, porque yo voy a él es filólogo. De hecho, en las notas, él lo ha dicho bien claro, yo las tengo aquí en las notas, él ha dicho en algunas entrevistas, yo no soy teólogo, eso se lo dejamos a los teólogos, yo lo he escuchado a él, yo soy tal. Entonces, no tengan miedo. Lo que dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, la Biblia es lo que dice el comentario, lo que dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, la vida, lo que dice Juan 3:16, Dios amó al mundo para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está. Así que no hay que tenerle miedo al libro del doctor Piñero. He escuchado opiniones por allí y la gente tiene que leer el libro. Y lo segundo, no lo pidan en PDF. Hay grupos de WhatsApp, de Facebook que quieren las cosas en PDF. El octavo mandamiento, Éxodo 20:15, no robarás. Irak. Sí, buena, doctor Piñero. Irak y Jairo, si a alguien le parece muy caro el libro, que más que caro es mucho dinero, más que ser caro, que la versión digital es accesible a todo el mundo y ahí está todo igual. ¿Sabéis? Oye, ¿me permites una cosa, Irak? Que no acabamos de dejarte la palabra, pero es que estas son cosas interesantes. Fíjate, la versión digital de este libro, de 1.600 páginas, creo que está en 24 euros. 24 euros. Y yo el otro día compré una versión digital de un libro de 350 páginas de 1973 en alemán. ¿Y sabéis cuánto valía? La versión digital. 45 euros. Wow. Y tenía 350 páginas. Y hace 24 euros, 1.600 páginas. Y segundo, ¿sabéis cuánto cuesta en España? Claro, yo no sé los precios o en México, o en Argentina, Chile, o en Ecuador, Perú, Bolivia, por todas estas partes, Venezuela, o en México, como digo, donde tiene Trota una presencia mayor. Yo creo que en España los libros de 1.000 páginas, no 1.600, de comentarios, por ejemplo, los de James Dunn,
Esos valen 95 euros. Sí. Es decir, que nosotros hemos hecho un inmenso esfuerzo, no cobrando los derechos de autor más que a la mitad, solo para difundir el libro. Gracias. Adelante, Irak. Gracias, doctor Piñero. Bueno, Irak, a ver si puedes hablar de una vez. Perfecto, no, estoy de acuerdo con lo del doctor Piñeiro. Yo he obtenido casi toda la literatura de él, pero en Kindle, en versiones digitales. Número uno, porque estoy tratando de sacar fuera el libro en sí, los libros en sí que tengo en físico, y yo soy más digitalizado, estoy más actualizado con lo que es digital, el mundo digital, pero sí, yo cuando compré este libro, el comentario al Nuevo Testamento del doctor Piñeiro fue mucho más económico para mí, por lo menos, y ahí los tengo todos. Pero bueno, la pregunta que yo le tengo al doctor Piñeiro, yo sé que le ha contestado varias de las preguntas que tenía, pero esta es bien importante para el mundo confesional. Y es esta: ¿por qué comienza usted, que yo sé que habló, con la carta a Tesalonicenses? Porque muchos alegan que eran la carta de Santiago como tal, pero veo que comienza con este comentario con la primera carta de Tesalonicenses. ¿Por qué es importante saber el orden cronológico como tal de los libros del Nuevo Testamento? Bueno, pues es muy buena pregunta, Irak, porque yo creo que también los autores del Nuevo Testamento, aunque no se conozcan entre sí, pero escriben desde iglesias en el siglo I, en la segunda mitad del siglo I, iglesias que tienen bastante contacto, porque en el Mediterráneo oriental había muchísimo contacto, el comercio era por medio de naves en el mar y se viajaba bastante y se comerciaba continuamente. Incluso había piratas hasta la época de Pompeyo que luego ya los eliminaron casi totalmente. Bueno, pues entonces yo creo que comenzar con la Carta de Santiago, históricamente, es decir, tendría que ser anterior a Primera Tesalonicenses. Y nosotros fechamos Primera Tesalonicenses en el año 51 porque está relacionado con aquel que era legado de Augusto en Corinto, la capital de Acaya, en ese año 51-52, o puede ser 50-51, 51-52. Entonces habría que suponer que la Carta de Santiago es mucho más antigua y que se hubiera conservado pobremente, es decir, peor, porque no era una carta totalmente paulina, pero se conservó. Yo creo, sin embargo, que el análisis interior de la Carta de Santiago hace que no nos permita retroceder tanto en el tiempo. No lo creo. En todo caso, fíjense, está escrita en un griego tan bueno que aunque el autor hubiera sido Santiago, el hermano del Señor, lo habría compuesto en arameo, porque era su lengua materna. Entonces habría tenido que pasar bastante tiempo y haber tenido la suficientemente importancia como para ser traducida al griego y extenderse por el montón de iglesias que más tarde serán paulinas. A mí me parece inverosímil. O sea, el contenido supone una expansión en el capítulo 2, ¿no? Del ideario teológico de Pablo y una precisión por parte de Santiago para el mundo de la gente de lengua griega, no de lengua aramea. Porque los de lengua aramea no se planteaban eso de la justificación, es decir, la absolución de mis pecados por la fe, sino que se planteaban simplemente que ya era bastante. Si un individuo que había muerto en la cruz podía ser el verdadero Mesías, cuando todos nuestros rabinos
nos habían enseñado que el Mesías sería totalmente triunfante. Es decir, Mesías fracasado en lo político y lo social, Mesías falso. Ese era el verdadero problema. Y el verdadero problema era encontrar en las escrituras comunes, es decir, lo que llamamos ahora la Biblia hebrea, que a mí me gusta más que el Antiguo Testamento, por respeto a los judíos, ¿no? Porque decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es menos respetuoso que decir Biblia hebrea y Nuevo Testamento. Sí, Vale. perfecto, perfecto. Y entonces yo creo, Irak, yo no sé qué pensarás tú, pero toda la filología me obliga a poner Santiago más atrás y no empezar, porque entonces tendría que haberse escrito la epístola de Santiago si Primera Tesalonicenses es del año 51, tendría que haberse escrito en el año 40 o por ahí, para extenderse, pasar al griego, como digo, luchar contra la ideología paulina. Es absolutamente inverosímil desde el punto de vista histórico. Yo no lo creo, ¿eh? Vamos, pero yo no puedo poner la mano en el fuego. Sería contradictorio a lo que yo he dicho antes, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Cuál, No, cuál fue la gran necesidad que usted vio en el mundo académico de todas las ramas que lo llevó a usted a generar este libro como tal, este comentario que para mí, yo se lo recomiendo a todo el mundo? ¿Cuál fue la mayor necesidad que usted vio en el mundo literario académico que usted decidió tomar los demás colegas que están con usted en el libro y decir, hay una necesidad y hay que abordar esta necesidad? ¿Cuál fue esa gran necesidad? Pues la gran necesidad fue el ver, de esto hace más de 11 o 12 años o 13, que fue cuando se gestó la idea, ver que en toda la literatura científica que manejaba la gente no se hacía el menor caso en el 99% de los intérpretes a ningún tipo de literatura que fuera independiente. Es decir, que solo se hacía caso a gente que interpretara el Nuevo Testamento que de alguna manera estuviera dentro de una institución eclesiástica, aunque fuera muy distinto. Piensen, por ejemplo, que un metodista o que un baptista o anabaptista puede tener unas ideas teológicas muy distintas de un párroco en la zona de Ucrania o de Rusia, ahí perdido, que casi puede tener una teología más medieval, ¿no? No tan evolucionada, sin duda alguna. Entonces yo dije, es absolutamente necesario que este tesoro, fíjese lo que le digo, es sobre todo para los judíos. El Nuevo Testamento es la gran perla de la literatura judía del siglo I. Y es un tesoro ideológico que ha influido más que ninguna otra, más que ningún otro libro en toda la formación de la mentalidad occidental y a través de la mentalidad occidental en el mundo entero. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible? Y miraba, Norteamérica, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España. En España había 2 comentarios globales al Nuevo Testamento, de Manuel Iglesias y de Senén Vidal, pero los dos eran catedráticos de teología y Senén Vidal era más crítico, pero tenía unas líneas rojas que de ningún modo traspasaba. Y me iba a Alemania y veía que lo que podría parangonarse, pues estaba hecho por un catedrático de teología. E iba a Francia y veía que el famoso Nuevo Testamento de la Pléiade estaba hecho también, sobre todo por protestantes franceses, pero también
de una escuela teológica. Y dije yo, ¿hasta cuándo? Y esta es la pregunta que me movió. ¿Hasta cuándo la universidad, que tiene una parte de enfoque hacia el pueblo, hasta cuándo va a estudiar el Nuevo Testamento, que si es una perla de la literatura judía, pero está en griego, pertenece también a la literatura griega y por tanto quienes estudian la literatura griega, los filólogos, tienen mucho que decir? Y me encontraba, sobre todo en España, que si veía los comentarios, pues solo encontraba, como digo, esos dos y realmente desde un punto de vista intelectual me parecían sesgados y en el mundo entero igual. O sea que el impulso ha sido, vamos a hacer algo que de algún modo es totalmente novedoso. Excelente, excelente, Perfecto, excelente. perfecto. Tengo otra pregunta más aquí. Doctor Piñeiro, usted ha identificado... No, no me llame Piñeiro, soy Piñero, ¿eh? Piñeiro, Piñero. Piñeiro. Usted ha identificado 7 cartas directas al apóstol Pablo. Las demás son atribuidas a él. ¿Usted no puede dar más información ahí por qué las otras, por ejemplo, Colosenses, que es una carta muy importante para el mundo Muy confesional? buena. ¿Cómo usted, por qué usted define, o ¿verdad? Según su expertise, dice, estas 7 cartas son de Pablo, pero estas 7 son atribuidas? Él no pudo haberlas escrito. Bueno, yo no invento nada. Piense que Sí. el problema de la atribución de las cartas de Pablo de una manera científica es muy antiguo. Es de 1830. Yo diría que incluso antes, pero vamos, de una manera ya, de un modo muy científico y moderno, es la escuela de Ferdinand Christian Baur, B de Barcelona, A de Antonio, U de Urbano, R de Ramón, Baur. Y ya se planteó con más exigencia que nosotros la posibilidad de que la transmisión de las cartas de Pablo hubiera unido, sin saberlo. Sí. Pienso que en el siglo II no se hacían estas distinciones que nosotros hacemos a partir de inicios del siglo XIX, es decir, no con mala idea. En todo caso, se añadió sin mala idea hebreos, en todo caso, que es la 14ª, pero las otras se añadieron espontáneamente porque estaban bien urdidas y ponían el nombre de Pablo en todas ellas. Y entonces yo pensé que el índice de científicos, filólogos e historiadores que se inclinaban por aceptar desde Ferdinand Christian Baur las cartas auténticas de Pablo, que eran solo 7, era abrumadoramente alto. Es decir, que yo leía los argumentos de unos y otros y haciendo estadística veía que el común de los investigadores protestantes, católicos, ortodoxos, siempre que fueran científicos, se inclinaban por estas 7. Y luego dije, a ver, las razones. Pues las razones son el estilo, que el estilo es el hombre, el vocabulario, que es distinto. Y en algún caso, esto es lo grave, son las mismas palabras, pero con sentido distinto. No es que tenga un vocabulario que uno utiliza y otro no, que también, sino que utilizando el mismo vocabulario, pongo un ejemplo, iglesia, ¿no? Iglesia tiene un sentido distinto en Pablo al que puede tener ya en Colosenses y no digamos en Efesios, donde la iglesia es algo
cósmico, universal, y en el mismo Pablo, hasta cierto punto tiene esas raíces, pero para Pablo la Iglesia eran los elegidos, el grupito pequeño que estaba destinado a salvarse en la inmediatez del final del mundo. Pablo y Jesús estaban convencidos de eso, mientras que la Iglesia de las epístolas pastorales o comunitarias resulta que ya es una institución bien asentada en el mundo, que ya tiene sus normas, sus reglas y sobre todo la tradición, lugares fijos donde reunirse, donde se dan consejos a todos los estamentos sociales. Se ve que el mundo de Pablo, en esas palabras que utilizan de un modo común, y he puesto el ejemplo más claro, pues es muy distinto. Y luego los problemas de Pablo, toda la teología de Pablo está ausente en las cartas pastorales. Yo diría, teóricamente, la mayoría de los investigadores les daría igual si eso fuera de Pablo, a no ser que estén convencidos, como lo están, de que los ordenadores, los computadores, estudiando las frases, el vocabulario y toda la ondulación del discurso, dicen que son dos autores distintos y varios, no uno solo. Y sobre todo los estudios al principio del siglo XX profundísimos de vocabulario y de teología, yo creo que es absolutamente racional que se tome la decisión de separar las 7. Ahora, estoy de acuerdo con Irak en que hay mucha discusión con Colosenses. Okay. Yo lo acepto. Okay. Y lo acepto claramente. Es la única de la que hay dudas. Ese 90 y tantos % que decía yo antes no se cumple en Colosenses. Hay muchos estudiosos que creen que Colosenses es auténtica. Okay. Yo personalmente y los otros 2 colegas nos hemos decantado porque ya vemos, es decir, lo miramos. ¿Cómo diría yo? Colosenses respira un aire que es de un platonismo medio. Es un aire filosófico medio platónico que se ve más claro en Efesios y se ve incluso en otras cartas. Es decir, hay unas concepciones filosóficas que no tiene Pablo. Un ambiente filosófico que no tiene Pablo. Fíjense que estoy hablando solo de Colosenses, no de Efesios, porque yo no veo claro que el Pablo de Efesios que comenta la carta a los Colosenses sea un individuo real que hace un comentario suyo a una carta anterior, del mismo modo que Segunda Tesalonicenses, que dice, por ahí circulan cartas que presuntamente dicen que son mías y que en el fondo está negando que sean suyas, no parece que sea de Pablo. En fin, entonces yo diría, admito la duda en Colosenses, pero personalmente pienso esto que no es aceptado por la mayoría de los teólogos, que estudian demasiada teología y no han estudiado el medioplatonismo de una manera tan continua. Es decir, estudias el medioplatonismo, dices, esto huele a medioplatónico. La concepción de los ángeles, la cristología angélica, la idea del uno y del bien, de que en Colosenses 1:15 da la impresión como que ya la entidad del Salvador, Redentor, Iluminador, el Mesías, pues es como un modo de la divinidad, pero que se distinguen, incluso algunos dicen son 2 personajes distintos, y aquí tenemos ya el inicio del binitarismo, 2 dioses. A mí me parece que como un filólogo hay pocas dudas, pero si yo no hubiera estudiado filología
Sí. y filosofía griega y solo hubiera estudiado teología, yo diría, comprendo que se tengan muchas dudas con Colosenses. Pero quien venga de la filosofía griega tiene pocas dudas. Es decir, venimos de un campo de fuera, pero que popularizado, la filosofía platónica popularizada o la ética, la moral de los estoicos también popularizado, se ha introducido en capas no solo cultas, sino semicultas de la población de la época. Y quien escribe como Colosenses o Efesios no es un tonto, es un hombre que sabe escribir, y que tiene ritmo y que tiene, en Efesios sobre todo, menos en Colosenses, una construcción griega ya mucho más pensada, mucho más larga, mucho más literaria. Sí. Pero todo ese conjunto me hace a mí como filólogo a no considerar. O sea, el libro en realidad, esta obra literaria que usted nos ha contribuido al mundo académico, usted está exponiendo o nos está invitando a todos, en otras palabras, a estudiar este gran método, tanto en este libro, tanto diacrónicamente como sincrónicamente, los textos como tal de la escritura. Sin duda. Es más, yo diría que el Nuevo Testamento, que tiene una buena parte de un ideario gnóstico subyacente en Pablo mismo y sobre todo en el Evangelio de Juan, menos en los Evangelios, sin duda, vamos, o prácticamente muy poco, no se puede entender sin meterse también en dos campos que para algunos dicen, bah, eso es perder el tiempo. Hay uno clarísimo que no es perder el tiempo, a saber, introducirse en toda la literatura judía apócrifa, es decir, todo, o deuterocanónica, me estoy refiriendo a ediciones de Daniel, Esther, Susana, Bel y el Dragón, primero, segundo Macabeos, Sabiduría y todo eso, producto del judaísmo del Segundo Templo, o estudia uno muy bien la evolución del judaísmo en época helenística y estudia uno muy bien la filosofía griega, o la cabeza del intérprete nos queda equipada con los instrumentos necesarios para entender una obra religiosa de este talante del siglo I. Perfecto. Mano Jairo, te paso. Gracias, Irak. Doctor Piñero, yo estoy disfrutando como un niño. Yo sé que Irak también, hay que respetar los tiempos. Quiero decir, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, si van a Editorial Trota de España, pueden ir a trota.es. En España decimos, viví muchos años en España, www.trota.es. En América Latina decimos www.trota.es. Otros dicen W. En Trota usted encuentra el libro en formato impreso, además que la presentación es excelente, tapadura, el papel, la lectura. Alguien dirá, más de 1600 páginas, tiene que ser la letra invisible. No se equivoque. Todo acá, introducción, traducción, comentarios, puntos de vista, buenísimo. El libro físico, 69 euros, un poco más de $70, 69 euros para España, gastos de envío al extranjero, y 29,99 euros su copia digital. Si usted es más amazónico, de momento el libro no está en Amazon en físico, parece que está descontinuado porque estaba y está también en formato agotado. ¿Se agotó? Sí, de hecho, doctor Piñero, yo lo compré en su momento. Yo compré 2 copias y una copia fue por Amazon. Así que, amigos, no se quede sin su copia, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario por
Editorial Trota, y el doctor Piñero es el que tiene más del 80%, creo que él ha escuchado el trabajo, y aparte de la edición, lo cual no es poca cosa. Una de las cuestiones interesantes para los que ya han criticado la obra sin saber, y no tienes que estar de acuerdo 100% con cada autor, pero hay que analizar y valorar el trabajo de fondo. Yo he ido al comentario cuando me he encontrado con cuestiones de filología. Recuerdo que me tocaba predicar del Día del Señor y me tocó estudiar el sábado, el primer día de la semana, en el capítulo 20 de Hechos. Pues, ¿quién mejor para el doctor Piñero? Porque algunos ven allí que es sábado, que es domingo. No, voy a ver qué me dice el doctor Piñero. Y este comentario está basado, creo que en su mayoría, en el Nuevo Testamento griego, edición 28 de Nestle Aland. Así que no es algo raro. Señor, y he visto por allí que ya muchos están insultando la obra. Adquiérala, léala, reflexione, medite. Y doctor Piñero, como usted me dijo que podíamos tomar algunas preguntas de la audiencia, quiero darle una pregunta más que tenemos mi hermano Irak y yo por aquí. Esta pregunta la hacemos en buena ley. Creo que es una pregunta que se viene un poco por la reflexión, porque ahora vamos a la otra parte, la parte de la academia y la reflexión, la parte de la teología. Entonces, ahora nuestra pregunta para usted, saludos a todos los que se conectan. Disculpen que no le podemos dar saludos a todos. Doctor Piñero, la lanzamos en pantalla para ayudar un poco allí a leerla. El haber trabajado en este libro ha producido fe salvadora de pecados en Antonio Piñero. O sea, ¿ha pensado usted más en Cristo? ¿Sigue siendo la misma concepción? Espiritualmente, teológicamente hablando, porque han sido muchas horas de trabajo, doctor Piñero. ¿Cómo está ahora ese mundo espiritual? Aunque yo sé cómo usted se identifica, la pregunta es una pregunta desde la meditación, ¿no? Desde la reflexión. ¿Cómo es ahora el Cristo del que Piñero nos habla? ¿Cómo ha sido su experiencia, doctor? Bueno, es una pregunta muy personal y muy difícil. Yo lo he expresado diciendo que yo he nacido, como la mayoría o muchos españoles, pues en un ambiente absolutamente religioso, muy creyente, muy católico, muy cumplidor, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que para hacer la tesis, tenga en cuenta que teniendo yo ya, voy a cumplir 82 años, los siguientes, ¿no? Entonces resulta que cuando empecé la tesis de esto hace pues, más de 50 años, yo era un fervoroso creyente, pero el contacto con las ideas judías, sobre todo en torno al Mesías, que nacían dentro del pueblo como una creación humana y que luego pasaban al cristianismo y se transformaban en dogma, a mí me hizo perder la fe. Es decir, yo vi cómo el monto del castillo teológico, sobre todo en torno al Mesías y la figura del Mesías, que es básico dentro del cristianismo, el Hijo de Dios, el Logos, luego el binitarismo, la segunda persona y toda la Trinidad, se basaba en un desarrollo histórico en donde la historia veía las cosas de distinta manera. Bueno, entonces, respondiendo directamente a su pregunta, que no me quiero escapar, a lo largo de la composición de este libro, que es el resultado no de 2 años y medio o 3, es el resultado de toda una vida. De toda una vida trabajando esto. Quien más o quien menos. De Montserrat toda una vida, mío pues de toda una vida académica, y de Gonzalo Fontana gran parte de su vida, porque él se ha bifurcado más en la literatura latina y en la epigrafía. Entonces, yo no he cambiado mucho. Es decir, que no se ha acrecentado mi espiritualidad de una manera íntima, porque lo que veo es a un Jesús histórico, tremendamente humano, y que es un judío íntegro e integral dentro de lo que es el judaísmo del siglo I.
Y el judaísmo del siglo I es muy variado, tan variado que disputaban hasta en lo fundamental. Hombre, todos creían en el Dios de Israel y en que eran el pueblo elegido, pero disputaban en cuáles eran las escrituras. Sí. Los saduceos no creían nada más que en el Pentateuco y se acabó. Lo demás eran libros piadosos, pero no inspirados. ¿Y la resurrección? En absoluto creían los fariseos ni la vida futura. Y dentro de los mismos fariseos, unos pensaban de una manera y otros en otra. Entonces, al situar históricamente a Jesús dentro de un mundo tan polivalente, lo veo como un personaje que lucha por entender de una manera profunda la ley de Moisés, que él está convencido que es la ley de Dios dada al pueblo elegido, y de una manera profunda el concepto del reino. Ahora bien, eso es tan judío en Jesús, tan tremendamente judío, que yo como historiador yo no me lo puedo aplicar al siglo XX, salvo una cosa, que es lo que está haciendo. Yo no sé si la mayoría de las iglesias protestantes lo está haciendo o no, pero en el catolicismo ya se está haciendo bastante dentro del ámbito de la teología, que es entender todos los dogmas teológicos simbólicamente. Sí. Salvo que tú lo entiendas simbólicamente y entonces ya te construyes tu propia religiosidad, pero para ti solo para ti. Porque en los símbolos, sí, puede haber una cierta comunión, pero los símbolos, como en la poesía, cada uno los siente de una manera, ¿no? Entonces, mi cristología sería propia para mí solo Ya, y sería incomunicable. ya. Es decir, no creo que yo haya progresado, debo decirlo con toda sinceridad, demasiado en el mundo de la religiosidad por haber escrito este libro, porque es la continuación de una investigación de unos 40 años. No, pero realmente agradecemos, doctor Piñero, porque es una pregunta del corazón y usted ha abierto su corazón. Y queremos, hermanos, animar, porque hemos visto aún desde el mundo protestante críticas al libro. Por favor, el libro no comen, no lo satanice. Es una herramienta de estudio. Irak tiene demasiados Biblias y libros allí atrás. Me encantan los libros religiosos, libros cristianos. Y tengo en mi biblioteca el libro del doctor Piñero, lo consulto, así que no se asuste, no se asuste. Yo le suelto al mundo confesional en lo personal. Yo tengo literatura del doctor Antonio. Pues porque cada vez que voy a hacer un trabajo investigativo, yo tengo que buscar fuentes, tengo que buscar, ¿no? Y esta pregunta, quiero hacer esta pregunta ahora que hablo de fuentes. Doctor Antonio, en su libro aquí, este comentario, en la introducción al Nuevo Testamento, aquí usted habla de una fuente Q. ¿Nos puede hablar un poco sobre esa fuente Q? Bueno, pues se habla también, pero con el común de la investigación. Yo no he hecho una investigación especialmente particular de la fuente Q, porque para eso hay gente que se dedica casi plenamente toda la vida. Ahora, yo he leído mucho sobre la fuente Q. La fuente Q es una construcción técnica y científica, histórico-literaria, filológica, a partir de los evangelios de Mateo y Lucas y con el trasfondo del evangelio de Marcos. Y digamos sinceramente, no hay, lo sabe todo el mundo, creo, no hay ningún documento físico de la fuente Q. Pero de alguna manera hay que aceptarla, porque si partimos de la base que Mateo y Lucas tenían delante el Evangelio de Marcos, y eso no todo el mundo lo acepta,
pero quizás el 95% de los investigadores sí, o un poco más. Si tú ves que fuera de ese mundo que ha influido Marcos sobre Mateo y sobre Lucas, resulta que hay otro mundo aparte, un mundo de dichos de Jesús que lo repiten casi al pie de la letra en 200 versículos, casi 200 versículos, Mateo y Lucas, casi al pie de la letra. Eso no puede ser una mera tradición oral. Vamos, parece imposible. Conocemos el desarrollo de la tradición oral en montones de culturas y sus variaciones, que en 200 versículos Mateo y Lucas coincidan en muchas ocasiones, al pie de la letra y en frases no cortitas, sino un poquito más largas. Eso es clarísimo que tuvieron que tener delante un texto escrito y además en griego. Ya. ¿Y por qué? Porque no hay ningún filólogo serio que no diga que el Evangelio de Mateo, que es el más dudoso, el que tenemos ahora, no se escribió en griego. Es decir, todos afirman que sí que se escribió en griego y que si hubo un Mateo arameo o hebreo, se ha perdido. No es este, será otro, pero este no. Entonces, resulta que ¿cómo van a coincidir de memoria o por tradición oral en 200 versículos generales? Pueden ser un poquito más o un poquito menos, ¿eh? En 200 versículos, casi al pie de la letra Mateo y Lucas. ¿Comprendes o no? Sí. Perfecto. Ese es el argumento principal. Excelente. Irak, déjame sacar unos saludos aquí un momentito de la audiencia. Son muchos saludos, se han conectado muchas personas. Queremos agradecerle. Hay más preguntas. Yo tengo una pregunta más y luego damos algunas preguntas de la audiencia. Recuerden, amigos y audiencias de Cápsulas de Teología, del entrevistazo que hemos invitado y él accedió amablemente. Este fue el segundo intento. La vez pasada yo no pude y el doctor Piñero pendiente por email. Se lo agradecemos. También queremos agradecer a nuestra amiga Carla de Investigando la Historia, que nos ha ayudado para esta entrevista. Gracias, Carla, por ello. Gracias al doctor Irak. Seguimos insistiendo, no le tenga miedo. Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentarios por Editorial Trota. Tiene la editorial en pantalla. Es un libro bellísimo, es un libro hermoso, es un libro académico e incluso en una entrevista, y voy con la pregunta, el doctor Piñero, y es cierto, en ciertas ocasiones ponen la opinión protestante, la opinión católica, la opinión independiente, y yo le escuchaba una entrevista al doctor Piñero que él decía recientemente, y usted escoja, ¿no? Porque mucha gente cree que el libro es una imposición. Doctor Piñero, por cuestiones de tiempo y respeto, creo que será la última pregunta para sacar algunas de la audiencia. Algunos han preguntado cómo encontrar al doctor Piñero allí en su Facebook, Jesús Histórico. ¿Eso es correcto, doctor Piñero? Sí, yo creo que poner simplemente Antonio Piñero Jesús Histórico en Facebook ya saldrá, porque hay diversas páginas. Correcto. Pero hay una especialmente que trata del Jesús histórico. Correcto. Aunque yo siempre hago un resumen de lo que publico ahí en las otras páginas o mando a la del Jesús histórico. Envío un enlace o algo así. Está bien. Perfecto. O también en mi blog, por ejemplo, Cristianismo e Historia. Es un programa, ¿eh? Cristianismo e Historia. Mira, búscalo allí y lo pones en los comentarios para yo sacarlo mientras el profesor responde la pregunta. Por favor, Cristianismo e Historia. Irak lo va a buscar, lo pone en los comentarios, yo lo saco en pantalla. Profesor Piñero, en vista de este nuevo orden un poco revolucionario para muchos, ¿no? Que empezamos con la primera carta a los tesalonicenses y termina usted su comentario con la segunda carta de Pedro. Podemos estar en no un acuerdo completo en cuanto a la fecha, pero usted coloca el rango, usted dice entre el año 51 al 135. Ok, varía el orden de esos libros, pero ¿afecta eso? ¿Queda alguna duda sobre la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento?
No, en absoluto, porque la canonicidad depende de una decisión de todas las iglesias. Es decir, no depende de, aunque yo me ponga de cabeza y saco una edición en que lo cambie todo al revés, pero mantenga los 27 libros, es que yo me atengo a lo que la iglesia aproximadamente las iglesias, y son iglesias paulinas, paulinas, seguidoras de Pablo, lo que las iglesias decidieron que era la lista de libros que todos los cristianos deberían considerar sagrados y que solos como lectura oficial en los domingos, en cualquier oficio religioso, tendrían que ser de esos 27 y no otros, que podrían leerse privadamente como literatura espiritual, estupenda y tal, pero sagrados esos son. Yo no me meto en una decisión de la Iglesia, ni además, por mucho que ahora se reunieran todas las iglesias, que sería imposible, hay 500 confesiones, ¿no? Pues no se podría alterar ya el Nuevo Testamento. Es un hecho histórico. Lo único que yo sí he insistido en el capítulo final, que me parece interesante, muy apretado, pero muy interesante, de la introducción, breve historia del canon, ahí afirmo que no han dejado las iglesias del año 200 o un poquito antes, digamos también, si queréis, desde el 150 al 200, ningún documento explicando por qué eligieron esos libros. Pero que creemos que eran los libros, uno, que la Iglesia pensaba que de una manera directa o indirecta provenía de algún apóstol. Directa o indirecta. Por ejemplo, indirecta podría ser Juan Marcos como discípulo de Pedro, ¿no? O Lucas como discípulo de Pablo. Y Pablo, apóstol en sentido amplio y no restringido la palabra apóstol al grupo de los 12. O sea que el primer criterio pudo ser eso. El segundo criterio pudo ser que todas las iglesias estuvieran de acuerdo en leerlos, en los oficios litúrgicos, los domingos. Y el tercero es que el conjunto de los libros tuviera una cierta regla de fe. Es verdad que el Nuevo Testamento es como un cajón desastre que muchos piensan, de los autores, digo, de una manera de Jesús, otros de otra y tal, pero hay una cierta idea común, que la Iglesia lo pensó y dijo, bueno, pues en este saco caben todas estas variaciones. Y entonces eso fue una decisión eclesiástica. ¿Cómo? No sabemos. Ni dónde, no sabemos. Ni en qué momento exacto, no sabemos. Pero que estudiando el Nuevo Testamento y viendo cómo está distribuido, hay claramente, aparte del 4, un juego entre 4, un caso, 4 evangelios, las cuatro puntas. Es una tierra plana, ¿eh? Se imaginan, y no circular, sino como un cuadrado, ¿no? Y son los 4 puntos cardinales, ¿no? Y los evangelios corresponden a los 4 puntos cardinales. Pero luego todo lo demás es el 7. 14 cartas de Pablo, que luego la hayamos dividido en 7 más 7 es igual, pero son 7, 2 veces, 7 cartas para todos los demás apóstoles, lo cual indica la inmensa importancia de Pablo. Es como un cohete que está en la luna mientras que los demás están casi en la tierra, ¿no? Porque algunas de esas 7 otras cartas para todos los apóstoles ocupan una hoja de papiro solo, o hoja y media. Y luego el Apocalipsis, escrito para 7 iglesias, con sus 7 cartas. Y el número 7
que desempeña una función tremenda en todo el, básica en el Apocalipsis, en todas las 7 copas, las 7, los 7 libros, las 7 plagas, todo. Excelente. Todos son 7. En fin, que eso no pudo ser sino un acto, fíjense lo que digo, de política eclesiástica, política en el buen sentido, una decisión de las iglesias. Pero repito, no estamos informados. Ya. Ni del día, ni del sitio, ni del mes, ni del año, ni del cómo, ni siquiera del por qué, aunque he dado 3 razones, ¿no? Ya. Excelente. Es un enigma. En la historia antigua no es que haya misterio, lo que hay es ignorancia. Ignoramos. Sí. Bueno, para eso estamos aquí, para divulgar este tipo de materiales y este tipo de información. No queremos abusar del tiempo del doctor Piñero. A ver, venga. Pero queremos ser fiel con la audiencia. Queremos ser fiel con la audiencia. Saludos a todos los que se han conectado. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, en fin, gracias a quienes nos saludan desde Guatemala. Por aquí están desde Colombia, más gente aquí desde Colombia. Bueno, hay una buena audiencia, hay una buena cantidad de preguntas. No las podemos hacer todas por cuestiones de tiempo, hay que irnos despidiendo. Reinaldo, buen amigo desde Bolivia, saludos para todos. ¿Qué más? Aquí nos siguen saludando desde Chile. Bueno, hay una buena cantidad de amigos allí. No puedo sacar todas las preguntas, pero creo que vamos a ver. Esta pregunta suena interesante. Irak, ¿la quieres leer, por favor, de nuestro buen amigo Janner? Sí, la tienes ahí en pantalla. Ok. Como Jesús, como historiador y traductor del Nuevo Testamento al español, ¿es el texto del Nuevo Testamento el originador de las creencias de la iglesia o es la iglesia la que determina el texto con su autoridad? La segunda parte. Es decir, el Nuevo Testamento no genera creencias. Al revés, es el reflejo de las creencias de cada uno de los autores. Lo único que pasa es que no sabemos nada más o solo conocemos el nombre de uno, que es el de Pablo, con una serie de detalles, y el nombre de otro, que es del presbítero Juan, con muy pocos detalles. De los demás no conocemos quiénes son los autores, pero ellos recogen las creencias de sus iglesias. Lo único que hacen los evangelistas es plasmarlo en una biografía de Jesús. Eso por un lado. Pablo y sus discípulos lo que hacen es comentar los problemas que tienen la gente de las iglesias que habían sido fundadas por Pablo o sus discípulos. Y a propósito de los problemas, van comentando qué es lo que tienen que decir a propósito de cada tema. Es decir, que no, el Nuevo Testamento no inventa nada ni impone nada, sino que es el reflejo de unas creencias que se han ido plasmando en diversos grupos cristianos, pero en mi opinión, fundamentalmente paulinos, pero unos paulinos que nunca jamás desearon romper con la iglesia de Jerusalén, ni con Pedro ni con Santiago, aunque estrictamente de Pedro y de Santiago no se haya conservado ningún escrito que creamos que fehacientemente es suyo, y segundo, que no existió esa presunta gran iglesia petrina por encima de la iglesia de Pablo y que fue la iglesia petrina la que acogió a Pablo. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Exacto. Absolutamente al revés. Y eso lo dice el mismo Nuevo Testamento bien leído y estudiado. Es evidente que si la iglesia petrina hubiera asimilado a Pablo, no se comprendería
que no hubiera absolutamente ningún escrito de Pedro, ninguno, Ya. porque primera y segundo de Pedro son tratados de teología paulina, o fundamentalmente paulino, en la manera de entender la persona de Jesús como Redentor y como Salvador. Es evidente que estamos en un mundo transmitido por las iglesias paulinas, no al revés. Exacto. Pero, insisto, el Nuevo Testamento no es generador de doctrina. Otra cosa es que, corriendo ya el tiempo, las ideas que están en el Nuevo Testamento no desarrolladas, o el purgatorio, la Trinidad, en torno a la piedad mariana, o en torno a la estructura de la redención ya más específicamente, o cómo será la escatología o fin del mundo, etcétera, que con el tiempo se vaya desarrollando la teología. Eso es otra cosa. Pero la teología se hace a base de comentar textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer gran teólogo, pero tremendo teólogo que influye hasta hoy, que escribe en torno al 170, 175, que es Ireneo de Lyon. Ese lo único que hace es o bien criticar a sus adversarios, el primer libro, segundo, tercero, cuarto y quinto, contra los herejes, pero sobre todo en el primero, contra los gnósticos, que eran, pensaba él, los más peligrosos, pero lo demás, todo es teología comentando al Nuevo Testamento. Es que ya Ireneo de Lyon, de los 27 libros, conoce 23 o más. Y encima, los que desconoce son cartas minúsculas, como segunda y tercera Juan, o desconoce segunda Pedro, pero vamos, de poca importancia. Excelente. O sea, no. La segunda parte es Excelente. Pero distíngase entre teología, desarrollo y generador de doctrina. El Nuevo Testamento recoge y pone por escrito lo que creían los cristianos. Excelente. Y terminamos con esta pregunta por respeto al invitado. Pregunta Dani Beta desde Chile. ¿El trabajo desmitologizador de Rudolf Bultmann del Nuevo Testamento aún se encuentra vivo en el pensamiento del doctor Piñero? Bueno, es que el trabajo desmitologizador de Bultmann iba orientado a transformar la esencia del Nuevo Testamento en un acto de respuesta de aquel que creía en Jesús como Hijo de Dios y Redentor y la necesidad de responderle desde el punto de vista existencial. Y claro, si el punto de vista existencial es el siglo XX y Bultmann pensaba, o el XXI o el XXII, naturalmente los mitos, que hay mitos, ¿no? Y lo pensaba, por ejemplo, Bultmann pensaba la virginidad de María, la existencia del diablo, o por ejemplo, que Dios, la encarnación, pensaba que era un mito, o que Dios enviara a un hijo suyo para que lo mataran y con su sangre se limpiara el pecado. Todo eso Bultmann lo considera inviable para generar un encuentro del cristiano respondiendo a la llamada de Dios a través de Jesús. Y claro, ese encuentro es puramente existencial. Y él dice, en la existencia mía del siglo XX, el siglo XX no me valen mitos que son de hace 20 siglos. Ya. Luego yo tengo que desmitologizar y quitar los mitos o extraer. Bultmann es seguidor de Strauss, que dice, detrás del mito, David Friedrich Strauss, la primera vida de Jesús, hacia 1835, por ahí aproximadamente. Bueno, pues entonces resulta que Bultmann, lo mismo que Strauss, David Friedrich Strauss, dice, detrás de cada mito hay una idea religiosa válida. Quito el mito y me quedo con la idea religiosa válida. Bueno, eso es para quien quiera
hacer teología y responder existencialmente a esa pregunta de Dios, una llamada de Dios que exige una respuesta existencial. Eso es solo para los creyentes y para unos creyentes muy particulares y para unos creyentes que viven dentro de una filosofía existencialista. Entonces, si tú te pones desde un punto de vista histórico, puramente histórico, crítico literario, la desmitologización es otra cosa. Simplemente explicas el mito, o puedes decir esto puede ser no histórico, pero no te metes a juzgar con criterios del siglo XXI ningún mito. Es decir, el historiador no se va a poner a criticar, vaya esta gente, mira que creían en tontería, en absoluto. El historiador decía, esta gente creía esto y esto se explica por su vida pasada o por la literatura pasada o la historia pasada o su sociología, su mundo sociológico y tal. Lo explica y punto. Y coges y se va. Permiso, ¿qué es lo que hacen en este libro? Sí, exactamente eso. Es decir, que yo no doctrino a nadie, es más, he dicho esto. Todo historiador explica las cosas. Pero si un historiador se pone a adoctrinar, ya no es historiador. Ya. Es decir, se intenta expandir de una manera un tanto coactiva sus ideas, ¿no? El historiador dice, a mí me parece que con los instrumentos que tenemos ahora, pues podemos entender que el sentido de lo que quería decir Jesús con esta parábola era este, y nada más. Pero no critica nada. Ya. Ni juzga. Sí. Excelente. Es absurdo. Es como si yo me pongo a juzgar ahora con los criterios del siglo XXI, pues yo qué sé, a un personaje del siglo XIV o XV. Es que es absurdo. Sí, se entiende. Oye, excelente. Pudiéramos seguir conversando, amigos de Cápsulas de Teología, del entrevistazo. Se nos acabó el tiempo. Después que yo corte la transmisión, no la va a cortar el doctor Irak ni el doctor Piñero, vamos a quedar tras cámara. Allí tenemos que pedirle disculpas porque no hemos pasado de tiempo y le vamos a hacer llegar el enlace de la transmisión si alguien la quiere ver más detenidamente. Voy a colocar en pantalla, allí tienen el doctor Piñero, lo encuentran en Facebook como Jesús Histórico o colocan Antonio Piñero, pero corríjame usted, el blog del que usted dice es este. ¿Correcto, doctor Piñero? Sí. Correcto. Entonces pueden conseguir allí al doctor Piñero. Hay más preguntas, hay más comentarios, pero lamentablemente el tiempo no se nos ha ido en vano. Ha sido excelente esta entrevista. Vayan a trota.es, por favor, no dejen perder esta oportunidad en físico y en digital. Hay muchas preguntas que se quedan por tiempo y porque las preguntas quisimos limitarlas al libro. Hay personas que nos están preguntando por las creencias del doctor Piñero. No lo invitamos aquí para evangelizarlo, no lo invitamos aquí para avergonzar. No. Es una charla, un conversatorio, ¿no? Cristiano, académico, espiritual en el buen sentido, ¿no? Conocemos los puntos de vista del doctor Piñero, conocemos cómo defiende al Jesús histórico, pero tiene sus objeciones con el Jesús divino, pero no le invitamos para eso. O sea, en otra oportunidad y en otro libro, doctor, ¿no? Doctor Piñero, se ha ganado usted el derecho de invitar a la audiencia a que adquiera su libro. Adelante, promociónenlo. Es su libro. Nada, muy bien, pero vamos, yo lo promociono en el sentido de que creo que ciertamente arroja luz y sirve para entender el Nuevo Testamento, que es un documento de hace 2000 años y que sin un montón de herramientas no se puede entender bien. Y el libro las proporciona para entender, simplemente. Primero entender y luego ya veremos. Sí. Una preguntita antes de irnos rapidito. Con una sola pregunta me la puede contestar el doctor Antonio, es esta. ¿Cuál libro de toda la escritura que nosotros tenemos
tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega. ¿Cuál es el libro, la carta que más a usted le ha llamado la atención? No tiene que decir la razón, con la menciona y ya, para no abusar del tiempo. Pues yo creo que es el Evangelio de Juan, sin duda alguna. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Irak. Buena pregunta. Gracias, doctor Piñero. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, no queremos que el doctor Piñero nos riña por habernos extendido. Queremos agradecer desde Cápsulas de Teología a Carla Díaz, nuestra buena amiga de Investigando la Historia, por habernos ayudado a organizar la entrevista. Doctor Piñero, gracias a usted por amablemente haber accedido y por no decir que no a ninguna de las propuestas. Doctor, preguntas en vivo, adelante, ¿no? Amigos del entrevistazo, por favor, adquieran No Come, es una joya desde la filología, desde la historia. Adquieran los libros del Nuevo Testamento. Le vamos a hacer llegar el enlace para que el doctor lo coloque allí en sus redes sociales. Irak, gracias. Palabras finales, Irak, de despedir. Jairo, No. me parece que Trota te tiene que hacer agente, ¿eh? Y te tiene que dar comisión. Y no piense que yo te he contratado para... No, tú eso lo arreglas con Trota. Sí, no. Ha sido un ánimo muy grande y yo agradezco muchísimo, porque al fin y al cabo no cabe la menor duda de que todo autor escribe para que lo lean. Así es. Y aquel que diga, como un colega mío, o sea, con que tú querías vender el libro era un libro de la facultad, del departamento, no era mío. O sea, con que tú quieres vender el libro, pero tonto, no seas tonto. Y tonto se lo llamáis 3 veces. ¿Para qué escribimos? ¿Para dejarlo en el arcón? Será para que se venda y lo lea, ¿no? Así es, así es. Sí, no, y también desde este canal, nuestra amiga Carla Díaz de Investigando la Historia, ella dice, tú eres un divulgador, lo mismo que el hermano Irak desde Enfoque Teológico en YouTube, síganlo a él también. Y hay mucha gente que no compra un libro hasta que no escuchan una reseña de alguien que lo tenga. Entonces, con confianza. Es un buen libro, un libro de consulta, un libro con el toque del doctor Antonio Piñero y su equipo, pero aquí lo tenemos en formato físico, en Cápsulas de Teología. Irak Santiago de Enfoque Teológico, el doctor Santiago, lo tiene en digital. ¿Tú has leído alguna cosa rara, Santiago, que asuste, que nos invita a no recomendar? No, porque cuando yo voy a hacer un trabajo bien metodológico, exegético, serio, yo tengo que consultar todas las fuentes que están afuera. No puedo, yo tengo que quitarme los lentes que me fueron puestos, ponerlos al lado y dedicarme a estudiar de una manera exegética, como había hablado ahorita, diacrónica y sincrónica y bien exhausta, o sea, bien exhaustiva, de manera que me ayude a mí a entender bien el texto con su historia literaria y todo. Exacto. Bueno, no corten ustedes la transmisión, corto yo. Amigos de Cápsulas de Teología, gracias por estar allí. Nos hemos robado unos minutos del entrevistazo. Irak, una bendición de Dios. Doctor Piñero. ¡Qué velada! Un gusto de todo corazón. E insisto, es verdad, no nos está pagando Trota, pero es que esto es un regalazo, menos de 100 euros, menos de $100. Esto es un librazo, por favor, para profesores, seminaristas, pastores, ayúdame, Irak, investigadores, sacerdotes, líderes religiosos, investigadores, en fin. La academia entera, toda la erudición entera, ese libro es excelente. Claro, no es un libro para tenerlo en la mesita de noche, antes de dormir, sino para tenerlo en la oficina, para estudiarlo responsablemente. Una joya por Trota, y el doctor Piñero animó a Trota. Yo escuché la entrevista cuando le dijo, creo que al director, no te vas a arruinar, públicalo. Y más de 4.500 copias ya. Alguien preguntaba, ¿cuándo es la segunda edición? Tercera. Vamos por la tercera en un año. Los libros del Nuevo Testamento, introducción, traducción y comentario del doctor Antonio Piñero y Otel Trota. ¿Algo más, doctor Piñero? Finalice usted. Saludos muy cordiales y hasta otra vez, que ya hablaremos y tendremos pues felices reencuentros. Nunca sabemos qué nos deparará la vida y
más adelante probablemente hablaremos. Estupendo, Dios les bendiga, Dios les guarde al doctor Piñero, al doctor Irak Santiago González. Recuerden que tenemos este video en nuestro canal de YouTube, este y muchos más, Cápsulas de Teología. Allí lo pueden volver a ver, todas las grabaciones, y va a estar en los espacios, Dios mediante, del doctor Antonio Piñero. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado en Cápsulas de Teología y en este súper entrevistazo que ha roto todos los paradigmas acá en Cápsulas de Teología, su espacio de Biblia, teología, libros y café. Muchas gracias a todos. Saludos, bendiciones, bye bye, saludos, gracias a todos.